No, esta es mi primera vez. Listo. Bueno, pues sí, en la web anterior habíamos estado también compartiendo un poco esa grabación. Estoy pendiente de subirla, pero bueno, digamos que ya se ve la pantalla, ¿cierto? Vamos Profe, no, no veo nada. a compartir. Ya, creo que ya. Sí, Sí. listo. Y ahí está también la presentación. Bueno, eh, pues bienvenida, Fanny, gracias por conectarte. También a las personas que van a ver la web como grabación. Estaba comentando al respecto de nuestra primera web del curso, pues la tuvimos que repetir 2 veces teniendo en cuenta pues como que no se conectó mucha gente. Y además existía un problema como con los mensajes que ya se ha solucionado y creo que el curso ya pues va andando como mejor en ese sentido de las comunicaciones. Eh, entonces voy a subir la grabación de esa primera web y de esta segunda web juntas para que pues, las personas la puedan ver. No somos muchos en el curso, entonces creo que está bueno aprovechar pues para tener un seguimiento como más particular o pormenorizado de lo que vamos haciendo. Les lo digo también pues para invitarte a Tiffany como a, pues, a escribir al Teams, a comunicarse más de pronto. Yo sé que suben las participaciones al foro, pero de pronto otros asuntos de dibujo y demás sería chévere conversarlo también. Vamos a hablar en esta web específicamente entonces de pues, como el contenido de la actividad 3 sobre todo, que es la que tenía que ver con texturas y volúmenes, y pues de pronto abordar un poquito lo que será la actividad 4 de perspectiva para hacer una última web que tenga que ver más ya como con un cierre y la actividad 5. Pues he denominado a esta web el detalle y la estructura, pues yo agradezco mucho como que estés conectada a pesar de estar ahí como en este lugar de la academia de baile y demás. Entonces, vamos a hablar entonces un poquito, primero, cómo te ha ido con esa actividad 3, cómo te fue abordando como el asunto de las texturas, los volúmenes. Cuéntame un poquito cómo viste eso, qué dificultades has podido tener y empezamos a hablar pues de esos dos temas de una vez. Ok. Bueno, he tenido complicaciones en cuanto a la entrega de las actividades. Bueno, estuve viendo los correos, creo que hay como un problema en la plataforma. Entonces, no tenía claro, creo que hasta hoy había plazo de subir la tarea, ¿verdad? Sí, y según la extensión del plazo que habíamos hecho, era hasta cierre. Pero se te tenía que enviar por un correo interno, ¿cierto? Porque igual vi también la plataforma y no hay cómo subir el archivo, entonces tengo ahí mi duda. Sí, está el correo interno, que es por donde llegó también el mensaje de esta web. O sea, a partir de Sí, este espacio, tú puedes enviar también correos a mí. ok, perfecto. Bueno, eso pues en cuanto a lo técnico, ¿no? Y bueno, yo escogí una textura que son como unos círculos en blanco y negro. O sea, está el contraste, que es como fondo negro, y están huecos Sí, blancos, ¿sí? Como unos círculos. sí, sí, Eh, sí. bueno, yo escogí esa textura y pues hice varios tramados. Primero hice el boceto con un 2B y después empecé a hacerle tramado con un 6B. Ajá. Eh, he tenido complicaciones para los efectos de las luces porque creí que pasándole el borrador podría dar como ese efecto, como que si se estuviera doblando y no lo logré. Entonces, creo que no sé si es falta de observación o tal vez me falta hacer más tramado para llegar a la textura que es. Y en cuanto a la otra actividad, escogí el cilindro, pero también tengo problemas con la actividad porque realmente no sabía bien qué hacer. O sea, tocaba buscar la línea de horizonte, hacerle sombras, luces, o que tenían que ver las líneas. Disculpa, profesor.
Bueno, las líneas tenían que ver era como con la estructura, como mostrar un poco la volumetría de cada una de esas figuras. Pero digamos que la construcción del volumen y la luz, digamos, golpeando el objeto, pues ya era más como un desarrollo que tenían que hacer, como mirar un poco esas variaciones tonales y cómo la luz se, digamos, se Se comportaba sobre un proyecta. objeto como ese. Sí, exacto. Se proyecta como en la sombra, pero también, pues claro, donde podría ocurrir la luz y demás, de acuerdo pues a la observación que ustedes tuvieran de un objeto como ese. Es decir, la estructura es más como una guía de una base, pero digamos la idea era como poder, no sé si rellenarla, pero sí construir el cilindro y su volumen con sombras y demás, a Ok, cuenta de cada quien. ok, pensé que tocaba dibujar las líneas internas porque realmente no lo hice así. O sea, dibujé un círculo y empecé ya como a estructurarle la sombra y la luz. Al cilindro. Sí, a la segunda actividad. Sí, sí. Y tienes de Ah, pronto, estás desde el celular, tienes manera de compartir de pronto el resultado de la primera y de la segunda actividad y hablamos desde viendo, digamos, lo que intentaste lograr técnicamente. pues no estoy desde el celular, pero todavía me falta juntar la tarea. O sea, lo estoy metiendo en un PDF. Ujú. Bueno, porque igual estaría chévere como, pues, mirar el resultado y desde ahí hablar como que podría potenciarse, sí, como aprovechando que solo estamos los dos. O si no, pues igual yo puedo hablar desde este ejemplo que tenía como de formas de textura y volumen, pero estaría chévere Ok. como ver tu tarea, no sé. ¿Qué Ay, no, pero pues que me da pena porque igual eso va a quedar grabado. Bueno, listo, está bien, no te preocupes. Pues igual si te animas, al final lo mostramos. Si te animas, si no, pues Listo. bueno, pues digamos, yo puedo hablar desde acá para aclarar como varios asuntos que quiero abordar como de eso de las texturas. Y pues claro, las texturas implican ya como un trabajo de volumen, un trabajo de sombreado y de tonos, por decirlo de alguna manera más, que recoge ambos asuntos. Entonces, pues me parece interesante como escucharte ya hablar de tipos de lápices, digamos, de que estás hablando con un 2B o con un 6B, es decir, como de la producción de las sombras a partir de lápices más blandos, que es muy importante. Y pues la primera idea que quisiera plantear en la web es que hay como, diría yo, como dos tipos de cambios de tonalidad que nos permiten crear volumen y un volumen, digamos, muy realista, sobre todo como en esta suma de esos tipos de sombreado o de aplicación. Entonces, y quiero hacer el ejemplo con esta obra, que es una obra de Robert Longo, un artista estadounidense que hace como hiperrealismo en gran formato. Y creo yo que una de las claves grandes del trabajo de hiperrealismo con carbón en obras, otras obras también pasa, artistas colombianos, etcétera, es la relación que hay primero como en esta construcción de un degradado como paulatino o como de tonos cada vez más suaves. Lo podemos ver en cómo emerge el tiburón, digamos, de la sombra, o sea, como del negro. Vamos teniendo como unos tonos cada vez más suaves hasta que llegamos al blanco, ¿sí? Y también pasa un poco, no sé, por ejemplo, en la nariz tenemos unos tonos más oscuros y se van volviendo más suaves hasta llegar a ser blanco. Entonces, digamos, eso es muy similar quizás a la construcción que habrás hecho del cilindro o de los sólidos y es ese degradado tonal, como de unos tonos cada vez más suaves, que tiene que ver con un cierto tipo de material o de textura, sí, en este caso lisa, de los objetos que les permite como tener ese degradado como transicional, ¿no? Ujú. Y luego está la otra manera como de pensar esas sombras o el volumen, o la separación de volumen, que es donde hay un alto contraste. Entonces, mira, por ejemplo, la diferencia entre este volumen que va siendo cada vez entonces más blanco y que nos dice de dónde viene la luz, sí, y que la luz viene en este caso como de arriba del agua y nos da la intención de que lo que está en la boca es completamente oscuro, pero también hay unas variaciones tonales que son saltos, ¿no? Entonces, si uno lo mira, ¿no? Wow. Es que estoy intentando como acercarme, pero no me lo permite.
Yo Claro, tengo, sí. profe, yo tengo una pregunta. Digamos, uno para lograr ese efecto, primero hace el boceto, digamos, aquí van a ver las líneas, o eso se va logrando poco a poco cuando yo voy, digamos, las líneas de la textura de abajo de la trompita del tiburón, ¿cierto? Estas. Esas líneas yo las voy logrando de a o sea, con tramado, o se pinta al principio todo y al final se hacen los detalles en blanco. No Bueno, sé si eso me es entienden. más o menos. O sea, lo que yo te entiendo es que la pregunta es cuándo haces estas líneas duras o cuándo se logran Sí, estos cambios grandes. Eso, ajá, digamos que es justo como de eso de lo que estoy intentando nombrar, y es la otra forma de aplicar esto, ¿sí? Que es directamente, pues, encontrando la textura, ¿sí? O sea, la producción, por ejemplo, de las texturas que ustedes estaban haciendo, algunas son simplemente, pues, como líneas. Lo que pasa es que me quiero acercar a la imagen, pero no, que no me lo permite. Eh, para mostrar que, digamos, son simplemente como líneas que van una al lado de la otra, ¿no? Como que hay una línea negra y una línea blanca. Entonces, claro, lo que quiero hacer notar aquí es cómo se construye una textura a partir de unos cambios de tonalidad mucho más fuertes y que no necesariamente son graduados, ¿sí? O gradaciones. Yo creo que lo mejor sería como hacer una estructura como de líneas primero de la imagen del tiburón, digamos, una estructura más lineal. Yo creo que una forma es, claro, aplicar como los tonos, primero los tonos más grises, un tono intermedio, y luego empezar con el borrador y con lápices más oscuros, primero a producir los tonos más oscuros y luego a sacar las luces. Pero yo creo que eso depende mucho del tipo de papel, ¿sí? Creo que un papel como el Bond o el papel Durex, no sé qué papel estás usando tú, un papel que no tiene tanto algodón, pues no aguanta o no permite volver a sacar esos blancos puros, ¿sí? Como esos grandes brillos, porque el papel ya tiene como que no, al no ser totalmente, digamos, 100% algodón, sino tener mucha celulosa, ya es muy difícil borrar o retirar las capas de grafito que no ha puesto. Entonces, yo diría que lo más fácil es más bien bocetear primero la forma, definir incluso por dónde pasan las grandes sombras o los bloques de sombra y dejar en blanco, quizás donde hay más blanco dejarlo y luego producir las texturas en negro. Es decir, dejar toda esta ok, zona en blanco y luego producir primero estas líneas de alto contraste y quizás luego estos tonos medios sobre esa parte de la nariz. Lo mismo pasa, por ejemplo, en este lado, en este costado de acá, o en la parte de arriba. ¿Sí? Yo no propondría hacer primero un tono parejo en la cabeza del tiburón, sino directamente como trazar dónde irían esos cambios y aplicar el negro del lado del blanco. Entonces eso era lo que quería decir, como otra cosa es para producir un efecto de realidad mucho mayor el alto contraste que nos narra las texturas. Y si uno mira los objetos de la realidad, no sé, los brillos del vidrio, de las arrugas de la cara de cualquier persona, de un animal, el pelaje, lo que son grandes cambios tonales entre zonas muy negras y zonas blancas a veces, ¿no? Es decir, el alto sí, contraste nos funciona para crear textura, es lo que quiero proponer. ok, Entonces, bueno, como que eso mismo pasa, por ejemplo, en lugares como los dientes, ¿no? Uno entiende hasta dónde va la sombra gracias a que aquí hay un gran brillo. Si hay un degradado, pero de un momento a otro aparece otra vez el brillo y sobre todo en la cabeza, en estas zonas de los lados, es muy visible esa creación de texturas. Eh, Quería pasar como a esta otra imagen para mostrar un poquito lo mismo, ¿no? Como el volumen aquí se produce no tanto a partir de degradados, sino de un cambio de grosor y de textura, un poco del detalle que va hacia atrás y se va pues difuminando como el trabajo tonal de la imagen. Pero sobre todo adelante, pues lo que tenemos son cambios entre negros y blancos, con algunos pequeños grises. Pero eso es lo que le da como una, digamos, una verosimilitud a la imagen del blanco y negro, el alto contraste pero que no se vea tal vez tan suavizado y no sé, a veces como parecen estructuras como hechas en 3D cuando solamente tienen transiciones suaves de color. ¿Me ah, hago entender? eso es lo que marca la diferencia, profe, o sea, digamos, una ilustración infantil que es supremamente difuminada a un alto contraste.
Yo creo que eso, sí, o sea, por ejemplo, en esta imagen del tiburón es muy claro, ¿no? Se utilizan ambos tipos de cambios, como unos cambios de Sí, gradaciones tonales y unos cambios de alto contraste. Porque yo creo que la realidad es un poco así, ¿sí? Digamos, nosotros, si tú piensas como en la cara de alguien, ¿no? Pues, digamos, la cara de alguien tiene unas superficies lisas que tienen unas transiciones por la volumetría, unas transiciones tonales definidas, pero también tiene como otras cosas que son digamos, golpes o cambios radicales de contraste. No sé, la zona de la nariz, o sea, los hoyos de la nariz, pues va a una textura lisa y de repente hay un hueco, ¿sí? O la boca, sí, o el pelo. Entonces hay como siempre esas dos condiciones en las imágenes realistas, ¿no? La posibilidad de una transición de la luz versus el alto contraste que implican los accidentes, pues, de la textura. Creo que por eso esta tarea 3 tiene esas dos partes, ¿no? Una de las texturas es para mostrar cómo eso va cambiando según el material y otro de los sólidos o los volúmenes que tienen una gradación tonal distinta. ok. Y eso, vale, gracias, España. Y también, eh, pues sí, creo que eso nos muestra, por un lado, cómo funciona la luz, pero sobre todo cómo se aplican esos tonos. Pues bueno, chévere que ya estés experimentando con lápices como el 2B y el 6B. Yo recomendaría, de pronto, según el papel que estás trabajando, pues empezar a trabajar con un HB o con un 2H, las primeras líneas, las divisiones, y luego sí empezar a sombrear cada vez con un B mayor, hasta definitivamente, digamos, con el 8B, o si, dependiendo de lo que tengas, digamos que si uno tiene un 2H, un HB, un 2B, 4B o 3B, está perfecto, ¿sí? Hasta Ok, lograr entonces los pues. negros, según el papel. ¿Y con qué papel estás trabajando? Eh, pues estoy manejando como una agenda de sketch, pero no sé qué. Lo compré en el Dollar City, profe, pero no sé qué, como que es. Pues Bond no es, estoy segura que Bond no es. Pero son como esas libreticas de hojitas amarillas para hacer sketch. Ok, bueno, pues digamos que en algún lugar hay letra pequeña o algo así puede que diga. Entonces, esos son papeles, pues sí, como de estudio, de boceto, como su nombre le indica, de sketch, que tienen como un alto contenido todavía de celulosa y de algodón, puede ser 50% Sí, algodón o 30% algodón. Entre más algodón tiene un papel, recibe más capas de grafito, no sé, como de lo que estás aplicando, de pastel, de grafito, y también en esa medida es más fácil retirarlo o borrarlo, pero pues esos son los papeles más caros también. sí, porque mira que fui a lo que yo te estaba diciendo, como pasar el borrador en algunas líneas que ya había hecho para hacer las luces y no, no queda como la primera vez, no queda tan blanquito. De hecho, se me complicó mucho pasarle el borrador, pero bueno, ya después te muestro mi ejercicio final. Listo. Sí, igual esta tarea también tiene que ver mucho con el control de la mano, ¿no? Sino con el control de la superposición de capas o la suavidad que uno puede aplicar el grafito. Entonces, entre menos borrador uno use, pues yo creo que también experimenta más. Ya, por Sí, ejemplo, esta zona de acá, ¿no? Como que se nota que es como la producción de las líneas alrededor del blanco y no tanto como el borrador, o sea, sería muy difícil haber sacado, mira como las líneas igual terminan como en punta. Entonces, es difícil pensar que se sacó el borrador, entonces es más fácil ver que sobre el blanco se produjeron esas sombras. En otros lados sí, pues pareciera que hay como obviamente una zona de carbono, de grafito así grandísima. sí. Pues la imagen nos muestra eso. Bueno, pasemos un poquito como a otro ejemplo de esas condiciones tonales del volumen. Eh, sí, este es, digamos que es un dibujo tremendo por varias razones, ¿no? Como, primero, como intentemos ver la relación como entre los tonos de grises y como un ejemplo que uno puede ver y es cuando el mismo tono representa como luz y cuando representa sombra, por decirlo de algún modo, y para eso trae esta imagen. Entonces, miren, por ejemplo, en este mosaico de acá donde no estamos hablando de la sombra, hay como unos tonos grises que son oscuridad acá
y que aquí en esta otra parte como de la sombra, esos mismos tonos pueden ser luz, es decir, son tonos mucho más claros acá, se ven como tonos mucho más claros acá, pero puede que sea el mismo gris que yo tengo por fuera de la sombra. ¿Sí? Es Ok. decir, aquí hay un trabajo como muy detallado, pues muy preciso y preciosista como de los tonos de la elaboración del mosaico, pero es para mostrarles también cómo los tonos de gris, digamos, dentro y fuera de la sombra, también tienen un valor tonal distinto, ¿no? Yo creo que algunos de estos negros, es como que son mucho más negros que el negro que está fuera de la sombra, ¿sí? Para producir como ese oscurecimiento no solamente como del área completa, sino como de cada uno de los tonos de ese mosaico. Entonces va como el mismo, la misma figura, pero los grises que aquí son más claros, aquí son más oscuros. No sé si quizás han visto ese efecto como en Instagram o en otras historias, como que el mismo gris en dos lugares de la imagen distintos parece mucho más oscuro. Sí, de las ilusiones ópticas, pero realmente como que es el mismo gris y uno lo compara, ¿no? Exacto, es más o menos eso lo que quiero decir que también ocurre en esta imagen, que es pues bueno, una imagen como muy chévere de un artista muy Medio Oriente, que sacó un libro que se llama Vitamina D3. Les recomiendo si en algún momento lo pueden consultar. Vean también como el trabajo de Espera, texto. explica, profe, ¿cómo fue? ¿Lo podrías escribir para tomar apuntes? Sí, claro que sí. Pues mire, les recomiendo mucho, quizás como quien esté en Bogotá, podría, yo creo que en varias bibliotecas del Banco de la República, que hay como en todo el país, llevan como estos libros, a veces hay alguna copia. Yo creo que son grandes libros de dibujo contemporáneo, y ya lo escribí por el chat, que son vitamina D1, vitamina D2, vitamina D3, ¿no? Es toda una serie de una editorial que se llama Paidos o Paidon, que tiene muchos libros de arte, que son como los vitamina, ¿sí? Y son compilaciones de artistas contemporáneos alrededor de un oficio. Por ejemplo, también está vitamina E, que es como de escultura, vitamina 3B, que es como de arte digital, pues este vitamina D que es de dibujo, ya esta es la tercera compilación y muestra como dibujantes de todo el mundo. Chévere si lo pueden ver, yo por ahí tengo, creo, como escaneado el uno, de pronto podría pasarles eso también por el correo. Súper, profe, gracias. Entonces, bueno, lo que quiero mostrar aquí es como esa relación entre los cambios tonales suaves versus las grandes, digamos, cambios de alto contraste, también nos pueden describir las texturas. Este pregunto a Stefania o a Angélica, que la saludamos sí, después, ¿de qué textura o de qué material crees que está hecha la chaqueta y el jean? ¿Y por qué podríamos pensar que son materiales distintos? Por el brillo que hay, o, bueno, no sé, como las líneas, sí me ¿De qué evocan más brillo material? la chaqueta. Ok, Dime. ¿de qué material podría ser la chaqueta y de qué material el pantalón, según estos brillos? Bueno, pues yo creería que es un jean y tiene una chaqueta de esas brillantes del frío. Se me hace a mí que tiene una chaquetica de esas que son bien abrigadas. Ok, y ahora sí, ¿por qué crees que, o sea, por qué visualmente podemos determinar eso? Ahora, digamos en zonas específicas. Como en la parte del codo, porque tiene bastante brillo. Y sí, se ve como acolchonadita, tiene esa textura. Que el alto contraste que decías ahorita se me hace a mí que una chaqueta, si fuera de jean, se vería como el jean puesto, porque no tiene tanto contraste, no brilla tanto, es más una tela como un jean. Ujú. Bueno, no sé si estoy diciendo bobadas, pero se me hace eso a mí. No, súper, súper. Angélica, no sé si quieres complementar algo. Hola, no se te escucha.
Hola, Angélica. No, no, yo no te escucho. ¿Tú la escuchas, Daniel? No, yo no escucho, profe. ¿Tú nos escuchas, Angélica? Yo creo que ¿Será ella que no tiene como está? problema con el micrófono. No porque, digamos, aquí me sale que el micrófono está prendido en este momento, pero no, ya lo apagó, lo volvió a prender. Sí, yo creo que no se escucha, pero tiene alguna dificultad con el micrófono. Bueno, pues mientras tanto, eh, en efecto, quería como ver que complementaba Angélica, pero sí, en efecto es como estás diciendo, y como veníamos como revisando algunas imágenes, es el alto contraste en algunas zonas, por ejemplo, en esta parte de la manga, o ni siquiera tiene que ser un contraste necesariamente como del blanco al negro, sino que estos brillos blancos al lado de estas zonas grises, ¿no? Donde se delimita también el recorrido del contraste, muy distinto a lo que pasa en el jean, ¿no? Donde son muchos grises similares. Si uno mira aquí hay como 3 o 4 grises muy parecidos en esta zona del pantalón, Sí. incluso donde hay harta sombra, de todos modos son grises que no cambian demasiado, sino hay mucha más cantidad de tonos en el pantalón y eso lo que termina haciendo es un poco como suavizando el degradado. Entonces uno entiende que la luz como que está pegando de una manera similar, así nosotros percibamos que hay pliegues, porque igual evidentemente hay pliegues, pero nos dice, ok, el pliegue no es muy profundo, por un lado, que nos haría pensar que esta chaqueta es acolchada y por tanto los pliegues son como que superponen una mayor cantidad de tela, y por otro lado, pues que el material es un material que no refleja tanto la luz. Entonces, como que, digamos, como el jean o la tela de algodón que absorbe un poco más la luz. Que igual uno hasta puede percibir eso, otra vez un poco ese brillo en el zapato, ¿no? Como que hay unas líneas, hay unos blancos más blancos, o junto a esos blancos hay unos grises un poquito más oscuros que nos permiten determinar, narrar ese contraste. Entonces, es muy importante como esta forma de construcción de pronto o esta variación tonal para describir el material de las cosas. Y podríamos de pronto hablar un poquito de la textura del gorro. Miren, yo por ejemplo, el trabajo de la textura del gorro frente al trabajo de la textura de la cara. ¿Sí? ¿Cómo lo ves tú, Fanny? Otra vez en términos de textura de materiales. Espera, la visualizo bien. Bueno, eh, pues no sé si el gorrito es ¿Mm? como de lana, sí, como que esas lineecitas me evocan como la textura de una lana. Y eh, aunque tiene como la misma textura la cara, pues se diferencia, ¿no? No, no, ya yo sé cuál es el gorro y cuál es la cara, pero no entiendo la pregunta, profe. O sea, No, sí, estamos... sí, tiene que ver, por ejemplo, con el achurado o la dirección de la trama en ambas cosas, ¿no? Yo creo que la cara intenta como eliminar la dirección de la trama, Ah, justamente sí, para bueno, sí, darle. también van en diferente dirección, ¿no? Sí. Claro, entonces un poco quería como que pudiéramos detenernos un poquito en eso, como en ver cómo la dirección también de las líneas o la construcción de las líneas, vean lo diferente que es, por ejemplo, la construcción de las líneas del gorro, casi que todo el resto de la imagen, ¿no? Ahí uno ve mucho más como el trazado, en diferencia al piso o a la misma cara, incluso a las chaquetas. Es como que hay unas decisiones de representación conscientes para describir no solamente como el volumen, sino en efecto la textura, pues de un otro objeto dentro de la composición o dentro del dibujo. Yo creo que ahí nuevamente se suman como estos dos puntos. Por un lado la textura, el trabajo de trazado y cómo se construye la forma, y por otro las variaciones tonales, donde hay mucho contraste, donde hay tonos más similares unos junto a otros, y cómo eso nos ayuda pues a construir la forma. Vean que en el adoquín, por ejemplo, sí es muy claro, casi que son como pequeñas figuritas de grises muy distintos que nos ayudan a entender que son como piedras, como pequeños fragmentos de baldosa. Bueno, vamos a pasar solamente por hablar de las formas de construcción de como de esa tonalidad, quiero mostrarles un ejemplo de un artista mucho más viejo, o sea,
esto es del 2019, esto es una revista como 400 años antes, eh, que utilizan mucho para los bocetos como estos materiales como la tinta también, o sea, frente a este hiperdetalle del, del volumen hecho a partir de pequeñas texturas, de trazados muy simples, como de capas muy suaves de grafito, el trabajo de una solución también de la volumetría en trabajos muy rápidos de ejercicios con tinta. Probablemente esto era como pura tinta china. Mm, pero vean cómo también esa tinta china lograba describir en unos pocos tonos, yo creo que hay como unos 3 o 4 tonos, pero logra describir muy bien el volumen de la forma. Pues digamos que Tiepolo es reconocido como toda esta historia de los pintores del Renacimiento italiano y como después de la Academia Italiana, por sus bocetos como muy habilidosos en términos de dibujos de trazado, o sea, como con líneas muy rápidas, trazan como grandes manchas, se construye también el volumen. Yo sé que el curso no tiene como esa, digamos, esas instrucciones de trabajar con medios húmedos, pero no sé si igual han tenido la posibilidad ustedes de trabajar alguna vez la volumetría mediante la acuarela o han hecho este tipo de ejercicios de sombreado, de sketch, que son muy útiles. A mí me gusta trabajar con acuarela, pero no, como que ese ejercicio de luces y sombras no lo manejo mucho, me gusta trabajarlo como por capas. O sea, este está muy expresionista, como son muy brochazos al azar, ¿sí? No sé si me hago entender. En Sí, cambio, yo sí como que lo dibujo primero, paso una capa, espero a que se seque, después paso la otra y dejo como los espacios en blanco los que tengo que tener más luz y ya lo manejo así. ok. Y No sé si en cosas Daniel, muy sencillas, digamos, una ilustración de un perrito y algo ya como trabajado, por decirlo así. Esto me gusta mucho porque se ve que son como bocetos muy rápidos, como pincelazos. yo creo que eso es interesante y pues bueno, más allá como del estilo que uno consolide con los años, creo que esto primero ayuda mucho como a soltar la mano, ¿sí? Y también de Sí, pronto entender algunos efectos de eso que llamas como, sí, como la velocidad de esa construcción. Y yo creo que hay un gesto también que es muy bello, ¿no? Como que uno dice, "Uf, sí, interesante cómo soluciona, por ejemplo, no sé, el volumen del cuerpo, el hombro del ángel, como con ese 2 o 3 rayones. sí. Me No parece sé si muy Daniel quiere. expresionista. Sí, Dime. sí, no, pues estaba preguntando si Daniel, que también está conectado, quería como opinar algo, comentarnos cómo le fue con ese asunto de las texturas y las gradaciones tonales. Pero si quieres continúa, si decías que te parece muy expresionista. Ah, no, profe, ya era solamente eso. Listo, pero sí, gracias. En efecto, hay como una cosa como gestual que está muy vinculada, como podríamos uno decir, como a la expresión o al expresionismo y cómo soluciona como de manera contundente y muy rápida, como el espacio y el volumen, ¿no? Entendemos también, por ejemplo, y perfectamente de dónde viene la luz en esta imagen, como de esta diagonal viene la luz y esto todo se vuelve una sombra, de pronto podría haber unas sombras incluso más oscuras por acá abajo, pero como que es muy claro eso, no solo como estudio de una pintura, sino ya como solución de dibujo para algo. Mm, hay otro ejemplo acá del mismo artista de Tiepolo, donde es más evidente tal vez como es el golpe de la luz y donde se va resumiendo es como todo el volumen de la imagen. Bueno, listo. Entonces vamos a seguir un poquito como abordando ese asunto, ya no tanto de pronto de las variaciones tonales, sino ya de la construcción de unos sólidos, ¿vale? Entonces, estamos hablando para quienes se vincularon después, Daniel y Angélica, como de esas diferentes formas de observar, es decir, que implica cierto trabajo o en el detalle, o en el volumen, o en las texturas, y cómo puede realizarse. Entonces, aquí hay, digamos, otro trabajo, este es una acuarela, a propósito de ese gusto que dices por la acuarela. Este es un artista cubano que pertenece a un colectivo que se llama Los Carpinteros.
Eh, Ellos han tenido varias exposiciones aquí en Bogotá. Entonces, ¿tú estás en Bogotá, Fanny? En Cali, profe. Ah, ok. Bueno, pues si se me ocurre alguna exposición que haya por ahí ahorita, como de dibujo, de acuarela y eso, te aviso si lo recuerdo, lo veo pronto. Pero también era para comentar que esta obra, la obra de Agoberto Rodríguez, la tiene una galería que se llama LGM y la muestra como cada rato. Es un artista que vende pues, un montón. Y son acuarelas como es de un gran tamaño, ¿no? O sea, mira, son papeles de 2 metros por 1,30. Y pues yo creo que esto es muy parecido a como tú dices que operas, ¿no? Como primero un trazado de toda la forma y luego la superposición ahí sí de tonos, ¿cierto? Sí, sí, señora. Pues bueno, digamos que Agoberto juega aquí también como con esa forma de construcción, pues en construcciones como infinitas, aquí que parecen hechas como con Lego, pero que en realidad no tienen como tantos tonos, ¿no? Como cuántos tonos podríamos contar nosotros aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son como 7 tonos en realidad. Imagino que lo que hace es preparar pues una gran cantidad de los tonos y luego simplemente aplicarlos, y ni siquiera que sea como un trabajo como de capas superpuestas, pero por ejemplo aquí esto se ve que es solamente como una capa, como una Sí, sola. como por sectores, ¿cierto? Cogerá un color y Exacto. pintará todos de ese mismo y después el otro y así. Sí, exacto. Yo creo que aquí hay un trabajo es como de sectorización de imagen y que pues desde un boceto que me imagino será lápiz, pues construye con todo. Nuevamente yo creo que aunque la posibilidad aquí es simplemente aplicar el tono, por ejemplo, borrar todo ese lápiz y demás, pues depende primero del tipo de papel, como de la calidad del papel, incluso para recibir, eh, no sé, por ejemplo, estos tonos y que quede como tan oscuro. Claro, depende del material de la acuarela, pero también un poco como de lo que permite el papel y también pues el borrado como de, no, aquí es imposible ver como las líneas de pronto de construcción de los cilindros, creo que también hay como una buena calidad de materiales. O sea que hay otra manera como de representar ese volumen, que es ese trabajo, digamos, no ya de superposición de un tono sobre otro, vean que aquí es muy claro, como que lo que pasa es que hay una superposición de tonos, o como que vuelve y, digamos, echa una capa y luego puede que con el mismo esté trabajando otra. Aquí, digamos, es muy evidente que no, aún siendo casi que la misma paleta de color. Hay formas de trabajar eso. Bueno, entremos como al asunto de los sólidos y las texturas. El trabajo de Etche, quizás ustedes lo han visto antes. Y aquí hagamos un ejercicio de observación. Eh, pues si quiere primero Daniel, como que Daniel ya ha participado un poquito más, y si no, pues también chévere saber qué piensas, de qué materiales son cada una de estas esferas, o sea, nuevamente, qué material estamos viendo y por qué podemos pensar que son esos materiales en términos tanto técnicos como sobre todo del efecto visual, ¿no? ¿Cuál es el trabajo visual que hace sobre las texturas que nos permite determinar de qué están hechas las esferas? ¿Qué material? Hola, ¿Figuras? hola Daniel. No, Sí, España, ¿podrías apagar un momentico tu micrófono? Como para ver si Sí, se señor. escucha mejor. Gracias. Hola Daniel, eh, ¿me escuchas bien? dígame. Listo, ya te escucho bien. Ah, listo. Ok. Listo. Entonces, ¿de qué material se perciben las figuras? Es la pregunta. Sí, sí, ¿de qué material están hechas estas esferas y por qué podemos determinar eso según el libro? Bueno, pues hay el de la derecha, creo que es un material que es como, pues, metal. No, no parece tanto metal, sino como un metal, como un material más, como más poroso o algo así. Y el del centro sí es como un cristal. Y ya el de la izquierda, pues sí, ya es como, no sé qué otro, sí, como una gota de agua o algo así, como algo transparente. Ah, sí, el del centro, sí, no, el del centro puede ser como un metal como bien pulido, donde pues se marca que hay un reflejo.
Y el de la izquierda se ve que es como de, sí, un cristal. Y pues se nota mucho por lo que juega mucho con las sombras, con los aspectos de la luz, cómo actúa la luz sobre los objetos y sobre los materiales que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Pues eso es lo que más o menos percibo de las esferas. Claro que pues, hay que tener en cuenta pues el ángulo de las luces y todo lo que hay en el medio para tener una, un arte más realista, sí, por decirlo. Listo, gracias. Pues sí, como hemos dicho en el curso, como que la idea es, hay un ejercicio sobre todo como de observación acá, ¿no? Como de sostener una observación que nos permite decir cosas como esto que está aclarando Daniel, como el material. No sé si Fania, ahora sí quieres complementar algo de esa pregunta o decirlo como de otra manera. Eh, Pues no, realmente pienso lo mismo que mi compañerito, o sea, son tres esferas y creo que cada uno tiene como diferente material debido a la porosidad y al brillo que tiene. Como el ángulo, pues Escher se está dibujando ahí el mismo, me imagino, en diferentes puntos de perspectiva, ¿no? Que eso es lo que da que se vea como redondo. Y de metal porque, o sea, se ve que es como el muy blanco y así como lo que pasa con los metales que se refleja y hay alto contraste. Y en la primera se ve como transparente, sí, pareciera que fuera como una gota, aunque ahí no se marca mucho el alto contraste en la parte de arriba, pero sí se ve que tiene como una profundidad. Y en la tercera sí es como una bolita, no se ve tan marcado el blanco, pero sí se ve que tiene como una textura porosa. No sé qué material podría ser, ya que no emite reflejo como las otras. Y ya no sé qué más decir. No, re bien, yo creo que el ejercicio un poco como hacer evidente eso, ¿no? Que la capacidad de observación de, digamos, de los fenómenos, y también como una memoria visual que nosotros ya tenemos al respecto, nos permite, pues, como entrar a suponer, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo finalmente es una imagen bidimensional en una pantalla, pero incluso podemos suponer como la representación de otra persona de hace, no sé, más de 50 años, pues tiene que ver con los materiales que nosotros también reconocemos. Es decir, podemos reconocer la materialidad de algo que no es ni siquiera una fotografía, sino un dibujo realista o así como hasta cierto punto fotorrealista o hiperrealista de unas esferas. Entonces, me parece clave como destacar y apuntar a cómo nosotros podemos determinar que esto es un objeto, como lo dice Daniel, transparente, sobre todo por dos condiciones, ¿no? Los objetos transparentes, y quizás ustedes lo han visto en los vasos, en las botellas, en la loza, pues, sí, como en las botellas vacías, pero también pues, en las esferas de cristal, que son objetos pues, menos comunes, por supuesto. Está esa doble condición del reflejo, por cómo se comporta la luz sobre el vidrio, que también tiene reflejos, como esto que nosotros vemos aquí arriba, o incluso este reflejo como girado del paisaje de afuera, y aquí nuevamente se refleja pues como el asunto de la ventana. Hay como reflejos aquí y acá, incluso hay reflejos como en diferentes direcciones, que eso también le pasa un poco a las esferas de vidrio, pero también está la posibilidad de que la luz lo atraviese. Entonces, claro, esta cosa que pasa acá, por ejemplo, es también el efecto que es distinto a los otros dos, donde ya no solamente se crea como una sombra, digamos un reflejo sobre el volumen, sino que como el volumen es transparente, la luz lo atraviesa y nosotros podemos ver luz. Incluso uno podría decir, tal vez esto es una esfera de cristal, digamos, sólida, porque genera un efecto donde la luz aumenta en este reflejo. La luz aumenta en esa transparencia. Un poco como el efecto de una lupa. Que aquí no solamente se ve, digamos, el tono de la mesa, sino que sea aún más cálido, más brillante, es porque lo han notado de pronto la acumulación del vidrio al sol o lo cóncavo y lo convexo al sol, pues crea ese efecto de lupa, se hace aún más nítido como el tono.
Entonces, eso le pasa a esta primera esfera y uno puede decir, ah, claro, eso tiene reflejos, tiene transparencias, tiene como cierto tipo de reflejos, uno puede decir que es una esfera o metálica de vidrio y luego otra información le dice que es de vidrio. Esta otra, ustedes bien lo han dicho, tiene, por ejemplo, ese efecto como de ojo de pez, ¿cierto? Que nos muestra además que no es una superficie plana, o sea, si el retrato aquí no tuviera estas curvaturas, uno diría como, ah, es un espejo plano, pero nuestro conocimiento, digamos, de los reflejos y de cómo se ve el metal es tal que podemos asegurar que además es una esfera. ¿Sí? Y eso, pues, igual que en esta, es el mismo efecto que pasa aquí, pues eso ya es un conocimiento visual muy complejo. Quiero señalar cómo nosotros ya entendemos esos fenómenos y lo que es mucho más difícil es reproducirlos también, lograr llevar eso un poco a la mano. Entonces, cómo son estas curvas, cómo es este efecto ojo de pez, pues ya tiene como unos desarrollos técnicos, pero que podamos observarlo, pues es muy valioso. Es también un poco el reflejo sobre el metal que genera aquí un brillo sobre la mesa, pero que también genera pues al lado toda esta sombra. Quizás ustedes, ahorita lo que estábamos hablando con Fanny, pues en el sólido que hayan escogido, sea el cilindro, sea una esfera, sea una pirámide, pues también habrán visto eso, ¿no? Que a veces incluso sobre las superficies generan unas zonas de brillo mayores que las que había, no solamente hay sombras, sino hay como un brillo, que eso depende de la materialidad que se obtiene. Pues, nuevamente la textura y el volumen están descritas aquí por estas variaciones tonales, que es el llamado que hacemos. Y en la última, pues sí, en efecto es una superficie, me gusta mucho cuando decías como es menos poro, es más porosa, que tiene como más huecos, más texturas, y esa textura es la que impide que exista un reflejo evidente, es decir, que podamos distinguir una forma en su reflejo. Sin embargo, podría ser una esfera quizás de goma, probablemente de madera por la época, así como una madera muy lisa, donde no trabaja la textura, sino solamente como la función de la luz sobre ella. Y pues, claro, tiene unas sombras, volviendo a lo que hablábamos al comienzo con Fania, como mucho más degradadas, ¿sí? Uno siente esto, por ejemplo, uno siente esto mucho menos fotorrealista que esto, si te das cuenta, ¿no? Y es solamente por cómo aquí el alto contraste en algunos puntos nos dice como, ah, esto se ve más real, es más similar a lo fotográfico, que está lleno de luces y sombras contrastadas. Y entonces esa aproximación como a lo que es un dibujo más real va a tener que ver con eso, pero en ambos casos, pues es simplemente una muy buena observación de la luz y la sombra de una superficie, en este caso de dos materiales distintos. No sé si alguien, pues ya habíamos hablado un poquito con Fanny de los materiales, pero si Daniel o incluso Angélica tiene algunas preguntas como técnicas, el tipo de lápices, de cómo proceder, de paso a paso, de algunos procedimientos que hayan visto difíciles. ¿No? Bueno, entonces sigamos. ¿Ya han revisado de pronto la tarea 4? ¿No? Bueno, la tarea 4 tiene que ver con el asunto de la perspectiva. No sé si quizás ustedes ya en otros momentos han visto como Fanny hablaba ahorita de la línea de horizonte, de punto de fuga, pero no sé si ya has trabajado antes como dibujos de perspectiva, conoces estas reglas del punto de fuga, de los dos puntos de fuga, de la línea de horizonte. ¿Nos podrías compartir un poquito de eso para luego yo irlo aclarando? Profe, yo sí he tenido problemas siempre he tenido problemas con perspectiva, porque digamos cuando voy a dibujar casas o edificios, siempre me quedan torcidas. Me quedan torcidas porque, digamos, tal vez no estoy dirigiendo las líneas hacia el punto que es y me queda siempre extraño los dibujos, entonces quisiera profundizar más en eso, cómo sería
de 3, de a 2, si es arriba, si las veo abajo. O también, digamos, cuando yo tenía un profesor que me decía que para dibujar rostros en perspectiva de lado, que me imaginara una carita y que ubicara los elementos así como iban. Pero también me quedaban raros los dibujos, las caras. Entonces, no sé cuál sea el truco más fácil para dibujar una cara, digamos, en una vista cenital o desde o en contrapicado. Algo así como más líneas, no tanto como edificios, sino rostros o cosas así más orgánicas y en perspectiva. Siempre se me ha complicado. Bueno, pues yo creo que lo que sucede ahí un poco es que entre más distancia uno tiene de un objeto como un rostro, por ejemplo, eh, yo diría menos le afectan como esas leyes del punto de fuga y demás. O sea, es decir, le afectan físicamente, pero uno lo ve menos, ¿sí? Esa afectación es menos importante ahí. Entonces yo pues personalmente casi nunca trazo o dibujo un rostro teniendo en cuenta cosas como el punto de fuga o cómo se hace más pequeño, digamos, el lado que está más alejado de mí que el otro, ¿no? Porque pues igual es una esfera que está, es decir, está a una distancia suficiente como para verla completa todo el tiempo. Y además pues no tiene un tamaño tal para yo decir como no es que puedo ver la fugada en el espacio. Yo diría como lo que uno traza es más como unos ejes, como esas estructuras de caras y demás. Y de todas maneras, a lo que yo abogo, y tal vez se habrán dado cuenta por el ejercicio uno y 2 del curso, que eran más como de trazado directo, como no tanto de generar estructuras como aquí va, hacemos una esfera y le trazamos una línea de eje, y a esta línea de eje le trazamos una línea, o sea, unas líneas para la boca, la nariz, los ojos, y luego vamos completando con otros círculos y detallando, sino más bien como intentar capturar como el contorno, como ir midiendo el contorno exacto de esa cara en particular para ir aprendiendo es como a trasladar las líneas que yo veo directamente al papel. Es decir, yo siempre propondré, cuando uno está aprendiendo a dibujar, y es una cosa que uno mejora mucho, un dibujo como directo, como de la línea directa que yo veo, no tanto hacer bocetos o estructuras, sino ir copiando línea por línea por línea, y verás que ahí mejoras mucho y pasa algo que es como que uno no intenta imponerle una estructura igual a todas las caras, porque pues claro, las cabezas tienen unas variaciones, algunas más alargadas, dependiendo del peso, de la edad de las personas, de sus propias facciones, ¿no? Como que todo eso es muy variable. Y cuando uno tal vez aprende una estructura fija, le es luego muy difícil caracterizarlos, como que todos le quedan muy parecidos. Y es, diría yo, porque uno se concentra más como en ubicar la estructura o ubicar los rasgos en la estructura y no tanto como en trasladar las líneas que estoy viendo directamente al espacio. Digamos que eso excede un poquito como el tema de la perspectiva, pero yo diría esa es la mejor manera de dibujar rostros, en principio, como olvidarse de esa estructura y de la cantidad de ojos que hay sí, como esas medidas hay tantos ojos entre el ojo y la nariz, sí, la medida como canónica, sino más bien ir midiendo las líneas en el espacio durante un tiempo. Luego puedes volver a las estructuras, pero creo que eso te va a dar una habilidad de observación mucho mayor, que es lo que estamos buscando en el curso. Ok, profe, gracias. Y en tanto a la pregunta ya como sobre la perspectiva, yo creo que lo fundamental es entender como cuál es la imagen que uno está, espérate a ver si tengo alguna, claro, como cuál es la naturaleza de la imagen, ¿no? Entonces uno puede usar más fácil, por ejemplo, en estas figuras que son como, se nos aparecen de frente, ¿no? Como esta cara de Brunelleschi, eh, un punto de fuga, ¿sí? Como en esta otra que estamos acá, como en el ejemplo, pues de la perspectiva frontal. Entonces, pensémoslo así. Si yo tengo un cuadrado, como en este caso, ¿sí? Yo tengo aquí un cuadrado, o tengo una serie de cuadrados, lo que estoy viendo es una serie como de objetos cuyo cuadrado, digamos, frontal, tiene unas líneas paralelas, es decir, yo veo que esta línea es paralela a esta, pero también que esta línea, las horizontales y las verticales, ambas son paralelas.
en lo que yo estoy viendo, hay un paralelismo en eso. Quizá lo más fácil sea aplicar un punto de fuga, es decir, simplemente usar las líneas de profundidad todas a un solo punto. No sé si esto suena muy confuso, pero yo tengo un cuadrado o unas figuras planas y lo que quiero es jugarlas todas a un solo punto. La vista que estoy teniendo es más parecida a esta. Vamos a hacer de pronto, vamos aquí, ejemplo. Y mira, casi que todas son imágenes donde donde tengo unas líneas ejes o unas caras de las cosas. Acá puede ser. Y tengo, por ejemplo, este tipo de cuadrados, ¿no? Aquí tengo como esta cara, y esta cara tiene las líneas, digamos, verticales y horizontales, son paralelas entre sí, ¿sí? En esta forma. Lo mismo que podríamos decir de esta otra forma, ¿no? Es decir, aquí hay unas caras que yo veo de frente, completamente de frente. ¿Sí? Cuando yo veo esas caras de frente, lo más sencillo sería jugarlas todas a un punto de fuga. Es decir, tengo una cosa que está casi que en varios, como un diorama, como frente a mí unas caras, y lo que hago es adquirirle o darle a eso profundidad. Profe, yo tengo una pregunta. Digamos en ese dibujito que acabaste de pasar, que son como unas mesas. Si yo quiero ubicar a las personas, ¿cómo hago para que, digamos, una no me quede más grande que la otra? Como que no me queden deformes, ¿sí? Que se sepa que una está delante de la otra para darle profundidad a personas. Mira, por ejemplo, como aquí crean eh, nuestras líneas sobre la pared, ¿sí? Sí, Si yo trazara, digamos, aquí yo encuentro que el punto de fuga, como en la mayoría de imágenes de esa perspectiva, el punto de fuga está en el medio de la hoja, sí. ¿sí? Digamos que si yo quisiera ser una persona que está parada aquí al lado y tiene como cierta altura, digamos, bueno, yo la dibujo, y digamos que esa persona llegue hasta acá. Luego lo que yo puedo hacer es igual trazar una línea que va de acá hasta el punto de fuga y se proyecta, digamos, hacia afuera también, ¿no? Es decir, desde ese punto, que es la máxima altura de una persona, la llevo al punto central, la llevo afuera, o sea, la proyecto hacia el otro lado, y allá podría saber si yo quiero que una persona sea exactamente igual de alta a esa persona, pero que esté más adelante, pues qué tan alta tendría que estar pues por acá. Y lo mismo yo podría hacerle a los pies, ¿no? Es decir, es como si yo generara otro volumen en realidad Sí, geométrico. entiendo. Entonces, sí, la persona llega a sus pies hasta acá. Entonces, ¿yo qué hago? Pues lo mismo, le proyecto los pies desde esta línea de fuga que pasa por los pies y se lleva hasta acá. Entonces, si una persona estuviera delante de todos estos objetos, yo ya sé que empezaría acá, es decir, donde se intercepta toda esa línea que hice con este punto, donde quiero que esté parada, y lo mismo hacia arriba. Entonces, la persona sería como por acá de grande, ¿sí? Para asegurar que tiene la misma altura del que está atrás. Si yo quisiera que fuera en cambio de ese un niño, pues mides el tamaño de este, que está parado, igual estaría parado en el mismo punto, ¿no? Pero llegaría mucho menos alto, entonces un niño podría llegar hasta acá, que casi que coincidiría así con la altura del de atrás, pero pues por perspectiva yo sé que es mucho más pequeño. ¿Me hago entender? Sí, Y lo mismo esas líneas también funcionan hacia atrás. Si yo voy a ser una persona a la misma altura, pues por eso es como así de chiquito, probablemente, ¿sí? Se taparía acá, pues porque esta línea quedaría como para esta silla. Pero me hablaría ya de la medida exacta. Entonces, la perspectiva funciona un poco para eso, ¿no? Como lo estamos viendo, como para hallar las medidas de las cosas ubicadas en un espacio. Entonces, eso sería como, digamos, para resumir, un punto de fuga sería como yo veo caras completas, como cuadrados, círculos, pirámides, o sea, conos no sino triángulos, bueno, como figuras fijas de frente y las estoy jugando hacia atrás. Eso es un punto de fuga. Ahora, veamos que en dos puntos de fuga, en cambio,
yo ya no tengo como las, digamos, las horizontales, ya no son paralelas, sino solamente las verticales. Entonces yo tengo este cubo está visto de frente, o este cubo está visto en un punto de fuga, y entonces lo que yo tengo de frente es toda esta cara. Aquí las líneas son paralelas, las horizontales y las verticales. En este, mira que en cambio solamente son paralelas las verticales. ¿Sí? En cambio, todas las líneas de más, es decir, todas las horizontales, van a un punto de fuga cuando son de una cara y van a otro punto de fuga cuando son de la otra cara. Entonces, la vista más normal de dos puntos de fuga, por eso es la esquina. ¿Sí? Van a ver si yo busco ejemplos de dos puntos de fuga, pues me va a salir la esquina, porque estoy fugando una cara. Bueno, otra. Ok. Es que solo son cosas de YouTube. Pero otra vez es en YouTube. Bueno, eso está chévere. Bueno, ahí lo ven bien, ¿verdad? Entonces miren, las únicas líneas que son paralelas aquí son las horizontales. Perdón, las verticales. Son las verticales. Todas las líneas horizontales, como aquí estoy viendo como una especie de esquina, están planteadas en las otras dos caras, ¿sí? O en las cuatro, perdón, en todas las caras en realidad. Las líneas horizontales, entonces, las de un lado del cubo, y esto aplicaría, digamos, también para otras cosas, no sé, persona o un volumen rectangular más grande, estas van todas a un solo punto, pero mira que la altura de la línea de horizonte siempre es la misma, ¿sí? La línea de horizonte no cambia, pero lo que cambia es que hay dos puntos, uno a donde van todas las caras de un lado, aquí pues no existe porque esto supuestamente está como pegado a la pared, o sea, probablemente aquí debería haber un pequeño volumen de la cama y este pequeño borde sí tendría que jugarse allá, digamos aquí lo resumen completamente la pared como un hueco. Entonces ahí ese, digamos, ya no existe porque tengo es una pared, ¿no? Y esa pared, si uno lo piensa, o sea, si uno lo piensa, esa pared que se intercepta aquí es otra cara de estas mismas. O sea, esta cara es la misma cara de la pared. Por tanto, todas las líneas de esa cara se van al otro punto de fuga. Entonces, todo lo que está en esta cara, que podríamos llamar como la cara izquierda, se fugan a un punto y todo lo que está en la cara derecha se fuga al otro punto. ¿Sí? Miren que en cambio cuando yo ya paso el punto de fuga, entonces las líneas de la otra cara se vuelven y se fugan a este mismo punto. Y hay un cambio como del ángulo de visión. Pero entonces lo que quiero decir acá es, aquí las únicas líneas paralelas son las verticales y todas las horizontales van o a un punto de fuga o al otro, dependiendo de cómo está colocado el cubo. ¿Sí? ¿Me van a entender? Sí, señor. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿qué pasaría si esto no fuera, digamos, un papel o un cuadro ahí pegado, sino que tuviera una profundidad? Entonces, claro, una cosa es esta cara, pero miren que aquí está señalado con gris, como qué pasa con la otra cara completa, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando esta otra pared no termina acá, sino que se continúa, pues va hacia allá? Si yo tuviera esto, si esto no fuera un papel pegado en la pared, sino un hueco, también tendría que proyectar esta otra cara, que sería como el borde, digamos, de la pared, con la inclinación de este otro punto de fuga. Entonces, ya aquí no hay como superficies completas o cuadrados completos, sino lo que hay son simplemente líneas verticales, pero todas se van a jugar a uno de los dos puntos siempre. Esa sería como una regla ahí de la perspectiva. Y vean que aquí es, pues es muy simple, ¿no? Aquí pasa de una manera muy simple, pero esperen, miremos otro. De pronto en este ejemplo es más claro, ¿sí? Cómo la hendidura o el grosor de la pared se fuga al otro punto. Pero entonces siempre todas las líneas horizontales van a uno de los dos puntos de fuga, sean hueco o sean, digamos, superficie. ¿Vale? Y lo que se mide ahí es como el grosor. Pues esas son como las dos posibilidades de esta tarea 4.
una perspectiva de una calle que se ve, yo estoy parado en la mitad de la calle y lo que veo son casas hacia el fondo, es decir, de un punto de fuga, porque lo que yo veo frente a mí directamente es el punto de horizonte, ¿sí? Como en esta, o como en esta, o como en esta calle, donde todo está es como a los lados paralelos, de un lado o al otro, o la fotografía de una esquina, donde lo que estoy viendo entonces es como una calle o la esquina de una calle y cada uno de los lados digamos, la calle y la carrera o cada una de las calles que dividen esa esquina van hacia un punto de fuga. Pero es muy importante tener en cuenta, como lo decía, los huecos que hay en cada una de esas paredes, ¿no? Si hubiera como un espacio de otra cuadra o si hubiera un carro parqueado ahí, pues el carro también no va todo dirigido a un solo punto, sino dependiendo hacia dónde esté la cara de ese cubo o de ese volumen, va uno u otro punto de fuga. Entonces son las dos posibilidades de la tarea, una de frente y otra como de lado. Quiero aclarar una cosa de una vez de la tarea. Mire, una por ejemplo interesante que es esta, ¿no? Que nos muestra como, claro, también según la altura, como que hay cosas que están en la línea horizonte, pero si yo hago algo muy abajo y lo proyecto, tal vez puedo ver como incluso la cara superior de eso, ¿sí? O la cara inferior, ¿sí? Dependiendo de lo que mida. Pues eso podría ser una sola pared de arriba abajo, ¿no? Pero pues no, lo que hacen es un recorte para montar también y mostrarnos cómo con los dos puntos de fuga también podría representar cosas que están muy arriba o muy abajo en mi sistema de visión. Eh, bueno, decía como aprovechaba para decir también que, digamos, el dibujo puede tener como, hay un punto en la tarea que es como solamente el trazado de las líneas, como un registro primero donde yo pueda ver cuál es la línea horizonte, cuáles son el punto o los puntos de fuga y todas las líneas, un dibujo lineal más arquitectónico de la fotografía. Pero luego, y es una recomendación, pues aplicar lo que ya hemos ido aprendiendo. Entonces acabamos de mirar cómo se narra el volumen, cómo es eso de las texturas. Entonces, pues muy chévere si ustedes también después de la primera imagen, pues también le logran poner a esto, eh, pues volumen. Es decir, el volumen, si se dan cuenta, el volumen también tiene que ver, es que se me va a hacer, con cosas como el tono. Entonces vean que donde hay más alto contraste en esta imagen, se siente como más cerca, ¿sí? Además, o sea, además las figuras que están más adelante se ven menos grisáceas, como este que es un efecto que es como la perspectiva atmosférica, como lo que está más al fondo se ve más difuso y lo que está mucho más cerca se ve más claro y más alto contraste. Vean que aquí pasa eso, porque estos sujetos, como las vacas y los caballos y demás, tienen más contraste, pero en cambio este otro edificio de fondo tiene como unos grises más parejos, porque lo que nos está indicando es que esto yo lo veo más lejos. Si esto estuviera muy nítido, se vería muy raro. Como, ¿por qué esto que yo veo más al fondo se ve más nítido? Si cuando ustedes me imagino, lo han vivido, miran al horizonte, las montañas que están atrás, parece que todas empiezan a tener unos tonos iguales. Y después por la distancia, digamos, de aire y atmósfera que hay entre nosotros y la montaña. Es lo mismo que están tratando de mostrar acá, ¿no? Porque a lo lejos uno no ve tan bien, pero no solamente porque no vea bien el ojo, sino porque además esa perspectiva atmosférica o esa distancia nos habla de un espacio. Sí, entonces la recomendación es primero hacer el dibujo solamente lineal, pero luego lograr pues darle todas las texturas, es decir, ir sumando lo que hemos ido aprendiendo en las otras tareas y lo que hemos ido experimentando a este dibujo de perspectiva. ¿De acuerdo? Bueno, y un último tipo de perspectiva, que es la perspectiva de tres puntos de fuga. Entonces ya aquí no hay ni líneas, digamos, aquí ya no hay paralelas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí las líneas paralelas serán las verticales en los puntos de fuga.
aquí en el 3 puntos de fuga, ya cada punto que yo pongo en la imagen lo puedo fugar, ¿sí? Lo puedo fugar a los 3 puntos, ya no hay ninguna línea como fija. Entonces, claro, por eso las perspectivas con 3 puntos de fuga, digamos, por ejemplo esta, ¿sí? Aquí ninguna de estas líneas es paralela a la otra. Y se usa para hacer como unos efectos un poquito más del cómic, ¿no? Porque se suele ver como más exagerado, por decirlo de alguna manera, o genera como el vuelo de pez, de pájaro. Este tipo de cosas. Perspectiva de 3 puntos de fuga. Todas las líneas están jugadas en el punto. No hay paralelo. Esto no lo vamos a ver, es complejo, pero pues si alguien tiene una fotografía. Bueno, eso es importante y siento que es un error común en el ejercicio. Es importante que ustedes intenten tomar las fotos en paralelo al piso, es decir, que la cámara no esté inclinada hacia arriba o hacia abajo mucho, porque si no, va a aparecer necesariamente este tipo de efectos de 3 puntos de fuga. Entonces hemos tenido varias personas que se pegan como unas confundidas grandes porque fotografían como una vista muy hacia arriba o desde un edificio y están mirando desde arriba hacia abajo y luego es muy difícil encontrar la línea de horizonte. Y es porque, claro, pues no están en paralelo al horizonte. Entonces es más complejo, los puntos de fuga no están en la mitad de la hoja, sino por allá arriba, por allá abajo, y generalmente también esa inclinación genera la distorsión de 3 puntos de fuga. La recomendación para esta actividad, pues quienes no tengan demasiada experiencia como haciendo dibujos de puntos de fuga y demás, es manejar una o dos, que llamamos ahí como perspectiva frontal o oblicuo, ¿vale? Y la de 3 puntos de fuga, pues para que la miren, de pronto después la experimenten, después de la tarea, o si alguien pues se siente ya muy confiado y quiere trabajarla, pues también lo puede hacer. ¿Vale? Quería cerrar como con dos ejemplos clásicos de puntos de fuga en la historia del arte. Este de la escuela de Atenas, ¿no? Lo mismo, un punto de fuga central, como que todo va hacia allá. Aquí, por ejemplo, hay un elemento que no, es este, pero pues porque está inclinado, ¿no? No veo la cara de frente. Claro, para poder mirar esto, o el artista simplemente pues lo ajusta, pero en perspectiva pues tendría que hacer 2 puntos de fuga, ¿no? Dependiendo del tamaño de esto. Hay un punto donde se fugan todas las caras frontales y tendría que hacer dos más para fugar este objeto. ¿Quieres decir algo, Fanny? No, la mano levantada hacia el piso. Hola. Adelante, ¿quieres decir algo, Fanny? No, profe, pues estaba mirando la pintura y me preguntaba, eso es a un solo punto, a un solo punto, ¿cierto? De fuga, que es el central, Sí, solo uno. Porque esa cajita, digamos, la que está al frente, esta, ajá. esa sí iría, es que no entiendo bien. Se Claro, me hace que tiene un poco, no, o sea, un poquito perspectiva hacia otro punto, ¿no? claro, porque no estoy viendo una cara completamente de frente, ¿sí? Era lo que les decía, Sí, por ejemplo, todo esto tiene un solo punto de fuga porque todas estas caras son paralelas, ¿sí? Es decir, ajá. esta cara es paralela a esta cara y es paralela a esta y a esta y a esta y a esta. Todo esto es paralelo, no sé si. Por eso es que un punto de fuga se utiliza mucho como en cosas arquitectónicas, ¿no? Porque uno casi no encuentra en la vida real que las cosas estén tan organizadas. Bueno, yo en este momento estoy en una oficina donde hay muchos computadores y a lo mejor sí están alineados igual y sería fácil hacer una perspectiva de uno o dos puntos de fuga. Pero entonces lo que pasa con esta caja es que está como desalineada, ¿no? Está un poco girada hacia un lado y eso ya no me permite fugar las líneas a ese mismo punto. Entonces, para poder hacer
debería haber otros 2 puntos de fuga, ¿sí? Porque por lo que esta cara Sí. ya no es paralela. Entonces, uno podría decir, bueno, esta línea es paralela a estas caras, pero entonces necesito otros 2 puntos para fugar sus lados, ¿sí? Porque esta línea está atrás de esta y no están a la misma altura. Entonces ya no puedo simplemente dirigirlas. Entonces eso implica una complejidad. Eh, para nuestro ejercicio es quizás más simple, por eso la arquitectura es lo más sencillo. Ustedes se paran en una calle donde asumimos que las casas están, digamos, de manera paralela entre sí, como forman líneas como rectas, paralelas, ortogonales. ¿Sí? Este, digamos, es otro ejemplo, bueno, no sé, ¿quieres comentar algo más como para soltar la pregunta? ¿Sí? No, solamente que como que al ver ese cuadrito un poco torcido causa un poquito de, no sé cómo decirlo, de tic, me da tic un poquito, como que hay una anomalía ahí, pero no, está bien, igual pues tenía ahí mis dudas por lo mismo, por lo que tú decías que todas las líneas deberían ser paralelas y se me complica un poco el punto de fuga, pero ya entendí lo que me acabas de decir, gracias, profe. Vale. Sí, yo creo que incluso puede ser intencional esto, ¿no? Como en este Sí, cuadro. yo también creo, como para llamar la atención, ¿no? Sí, quién sabe quién está representando ahí, ¿no? Que lo ponen como en esa cosa como girada, disociada. Porque el resto están pues todos, sí, pues es muy simétrico todo el asunto, como para que esto sea un accidente. Se siente pensado, o sea, mira, está esto donde está recostado el pie, este otro, todas estas escalinatas tienen eso, tal vez esto y este pequeño de acá que no había visto hasta ahora, pues también, pero es Sí. como, tal vez para darle más verosimilitud al asunto, o no sé, o hay un juego simbólico. Bueno, y este que me gusta mucho para hablar de un asunto, y hay mucha gente que se complica porque dice, profe, pero en la fotografía no me caben los puntos de fuga dentro de la hoja, ¿sí? Yo digo, pues claro, o sea, es muy posible que eso suceda, porque pues, digamos que, miren nomás acá, o sea, está esta imagen de Dalí, lo que hicieron fue como sacarle dónde estarían los puntos de fuga de la imagen. Entonces yo proyecto, nuevamente, esto no está totalmente de frente, está un poco girado, pero entre menos esté girado, el punto de fuga va a estar más lejos, ¿sí? Por eso esta, que solo está un poquito girada, el punto de fuga de esto, si yo lo proyecto para que se encuentre con esta otra línea, pues va a ser como por acá, se les va a estar re lejos de salirse de la pantalla. Lo mismo va a ocurrir un poquito aquí. Entonces, ustedes no están viendo una esquina con un ángulo tan cerrado, y normalmente no tienen un ángulo tan cerrado las esquinas de las calles, es decir, es un ángulo de 90 grados, pues los puntos de fuga van a quedar afuera del papel en el que están dibujando y eso no es un problema. Entonces, si quieren, pues pongan el papel sobre un papel más grande, o peguen el teléfono sobre una mesa, y si quieren a los lados le ponen el resto de hojas. Lo importante es que puedan entender dónde finalmente coinciden las líneas y dónde ocurre el punto de fuga sobre la línea de horizonte. Y yo trazo, si yo proyecto esta línea y esta línea, y voy a encontrar dónde se unen las tres y ahí voy a tener el punto de fuga. Y si hago lo mismo con las del otro lado, del otro costado, que es como el primer ejercicio de la fotografía, con imprimirla y proyectar los puntos, voy a encontrar dónde está el otro punto de fuga. ¿Sí? Y encontrando los 2 puntos de fuga, voy a poder trazar la línea de horizonte. O sea, en realidad no necesito tanto ni siquiera entender la línea de horizonte desde el principio, sino que aunque yo fugue unas líneas, encuentro la línea de fuga del horizonte, el horizonte y los puntos de fuga, y a partir de ahí, pues lo que hago es devolverme, construyo el dibujo a partir de la línea de horizonte, las líneas verticales. Pues, vale. Es claro cómo se ve el ejercicio en 2 puntos de fuga. Profe, qué pena, yo también soy zona. Bueno, pues, Digamos, la línea de horizonte, como lo veo ahí, es como para mirar también la altura donde van a ir los objetos.
Sí, Si y por digamos ejemplo, quiero la cruz más arriba de mis ojos, tendría que poner el que cambiaría los puntos de fuga o mi línea de horizonte. Los dos, ¿cierto? O sea, si la subo un poquito más, también cambiaría mis puntos de fuga, no, ¿no? porque mira, o sea, yo aquí ya tengo, o sea, aquí ya está la línea horizonte, que es esta línea azul, ¿cierto? Si tú quisieras subir, si yo cogiera esta cruz y la subiera, lo que pasaría sería que cambiaría, por ejemplo, este ángulo. Este ángulo sería más dramático, digamos, sería más Más hacia abajo. corto, más sí. Sí, más cerrado, sería un ángulo más cerrado. Eso tiene un nombre, pero sí. Entonces, sí, si esto estuviera más arriba, este ángulo sería menor. O sea, digamos que aquí es un ángulo de 30, pero es un ángulo, no sé, de 15. Entre más arriba esté la cruz, entonces esta cara pues va a ser más grande, ¿sí? Este ángulo va a ser más cerrado, pero todo eso me lo da la línea de los puntos de fuga que yo ya tengo. O sea, nosotros podríamos Ok, coger esta cruz, calcarla y subirla y coger solamente las líneas verticales y dejarlas fijas. Pero estas las volvería, este punto, por ejemplo, lo vuelvo a conectar con la línea de fuga, con el punto de fuga, ok, perdón, y ahí se listo. me da el cambio de ángulo. Si yo quisiera que la cruz no esté encima de mis ojos, sino debajo, pues la muevo todas esas líneas hacia abajo y vas a ver cómo, claro, se va a deformar un montón. Probablemente esta cara ya no va a existir, sino que lo que va a haber es una cara de arriba, porque este punto ya no se va a jugar hacia abajo, sino que si sobrepasa esto, se va a empezar a jugar hacia arriba. Ok, ¿Sí? entiendo. Sí, sí, Como profe, que ya. visualmente, o sea, es como un ejercicio mental de intentar visualizar cómo si yo jalo esto hacia abajo, se conservan las verticales, ¿no? Pero todas las horizontales y todas las líneas de las otras dos caras cambiarían de orientación. Entre más cerca estoy yo del punto de la línea de horizonte, menos dramáticos, menos cerrados son estos ángulos. Si te das cuenta, o sea, este ángulo es mucho más abierto que este, y Sí. este es más cerrado. Entonces, que este, aunque claro, este cambia es porque ya no está en la misma línea, sino entre más se acerca al punto, también se hace más cerrado. Es un Listo, juego profe, entendido. matemático en realidad. Vale. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe, diga, yo quería hacerte una pregunta ya en la parte técnica, porque, digamos, dice que no se ha enviado mi trabajo y yo, bueno, si lo envío y después, ¿cómo va a ser la calificación si la plataforma no sirve? Sí, pero yo puedo igual, digamos que yo puedo cambiar y modificar las calificaciones, es decir, como que en el entorno de entrega el trabajo no va a estar cargado, pero igual yo puedo poner la calificación, es decir, yo puedo Ah, ok, entrar y poner como el trabajo se recibe de manera extemporánea por el correo del curso, igual cambiar o modificar el puntaje de los ítems. Entonces yo puedo modificar esa calificación siempre y cuando no haya reportado la nota. Por eso es que tanto en este periodo como en los largos, los 16 semanas, es muy difícil recibir la tarea 4 y 5, ¿sí? Digamos que la 3, la 2, la 1 es más sencillo, pero como en la 4 ya hay un tiempo para cerrar el primer 75%, luego nosotros ya no podemos abrirlo ni modificar. Y lo mismo en la tarea 5, entonces la tarea 5 tenemos un tiempo muy corto de calificación, entonces recibir entregas extemporáneas de la tarea 5 es muy difícil. Eso para recomendarles que pues esta tarea 3 se hizo esa modificación, pero pues con la tarea 4 no puede ocurrir y en las 5 es menos. Entonces, para que intentemos entregar mucho más a tiempo esas dos últimas, claro, yo sé que no tiene que ver directamente con ustedes, sino con la clase que se dio, eh, pero bueno, para ponerlo claro. Entonces, sí, a través del correo del curso yo puedo calificar sin problema. Entonces, le recomiendo por ahí le tengo de la tarea. ah, bueno, listo, profe, gracias, era eso. Bueno, vale, no a ti por la participación. No sé si tienen algo más que decir, Angélica, Daniel. Si no, pues ya vamos cerrando, ya son las 3:30. Yo quedo igual muy pendiente y pues aprovechar que este es un periodo que, a pesar de que es muy acelerado, o sea, hay mucho tiempo para las actividades,
somos muy poquitos. Y entonces podemos hablar un poco más por el Teams, podemos hablar un poco más por el correo, por los foros. Y yo estoy ahí muy pendiente, sobre todo del Teams, lo que necesites, ¿vale? Un abrazo y gracias por participar. Nos vemos en la siguiente sesión. Chao. Adiós, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, que estén muy bien.